Buenas tardes a todas, bienvenidas al taller de Administración Básica 1. Este taller es impartido en conjunto con la Secretaría para Igualdad Sustantiva de Género, en conjunto con el Departamento para el Empoderamiento de la Mujer. Mi nombre es Marisol Canizal Castro y voy a darles un taller de Administración Básica 1 y Administración Básica 2. El objetivo del taller es que ustedes puedan y tengan los conocimientos básicos financieros para poder lograr una buena administración desde el hogar, personal y en todos los ámbitos de la vida. Vamos a estudiar los conceptos básicos para poder crear una radiografía completa del cómo estamos actualmente en nuestras finanzas y que podamos ir a través de este taller y de estos ejercicios identificando algunos conceptos que podemos corregir y identificar para una buena administración. Vamos a empezar con la parte teórica y posteriormente nos moveremos a un ejercicio práctico en el taller 2 y vamos a ir estudiando cada uno de estos conceptos. Es súper importante que ustedes puedan entender cada uno de estos conceptos y los identifiquen en dónde están dentro de su organización del día a día. Como les comenté, el contenido del taller es ¿qué es un concepto de administración? Vamos a ver qué son los ingresos, qué son los gastos, qué son los pasivos, qué son los activos, qué es un fondo de emergencia y qué es un fondo de ahorro, y vamos a ver cómo calcularlo. En la parte 2 veremos la planeación, los ejercicios y una planilla de trabajo que ustedes van a poder solicitar a través del Departamento de Empoderamiento para la Mujer. Voy a empezar con el concepto de administración y este es un concepto muy básico que ustedes van a poder identificar en cualquier libro de texto, en cualquier contenido que ustedes puedan investigar. En lo personal, para mí esto significa poder hacer un entendimiento de tu situación financiera para aprovechar al máximo tus activos en la vida cotidiana. Las finanzas son una consecuencia de lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal en nuestras operaciones y esto se ve reflejado a lo largo de nuestra vida. Es decir, si nosotros actualmente tenemos algunos temas de deudas, de cosas que nos estamos haciendo, que nos están haciendo tener una mala administración financiera, obviamente esto se ve reflejado hacia adelante de nuestras actividades, pues porque nos limitará en muchas otras cosas. De ahí la importancia que cobran este tipo de talleres para que nosotros podamos entender de manera clara y podamos hacer una mejor organización. Moviéndonos un poquito a los conceptos básicos de qué son los ingresos y qué son los gastos, estos los hacemos y los tenemos que tener súper bien claros de dónde vienen, cuánto y cuándo, tanto ingresos como gastos. Los ingresos para nosotros son todos aquellos que significan una entrada de dinero o de recursos hacia nuestra familia y hacia nuestra persona. Dentro de estos es súper importante que podamos identificar exactamente de dónde vienen. Pueden venir por salarios, pueden venir por gastos de representación, pueden venir por una pensión. Hay diferentes formas en que nosotros podemos tener ingresos, sin embargo es bien importante cómo los podemos identificar, cuándo son fijos y cuándo son variables. En el caso de los que son fijos, pueden ser las pensiones o los salarios. En el caso de los que son variables, que podrían ser que no son tan frecuentes en el periodo, como pago de intereses o algún otro tipo de pago que nosotros nos den, por ejemplo, cuando tú recibes o haces algún servicio extra de tu trabajo adicional o del día a día o del cotidiano. Estos son ingresos variables que pueden bien estar en tu mes o bien no los puedes reportar, pero sí es importante que nosotros los reportemos y los identifiquemos cuándo sí y cuándo no. En el tema de los gastos, de igual manera vamos a tener gastos fijos y gastos variables. ¿Cuándo son gastos fijos? Los que no se mueven a lo largo del tiempo. Es decir, yo siempre voy a tener que estar pagando renta, siempre voy a tener que estar pagando luz, siempre voy a tener que estar pagando agua. Estos son tipos de gastos que siempre van a estar fijos a lo largo durante todos los meses, mientras yo tenga un activo o una casa o esté rentando un local. Esos son los tipos de gastos que no se van a mover por ningún tipo. En cuestión de los gastos variables,
Por ejemplo, o sea, son gastos o estos tipos de gastos son más enfocados a aquellos cuando tú no los tienes previstos. Es decir, ¿qué tal si hiciste o por alguna situación en casa tuviste que visitar el médico o tuviste que hacer un viaje o tuviste que salir o tuviste que hacer algún tipo de gasto que no tenías contemplado en ese mes? Para estos dos tipos de conceptos es súper importante que tengamos identificado qué, cuándo y cómo salen. En el caso de los ingresos, cuándo llegan. En el caso de los gastos, cuándo salen. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener claramente esta radiografía que les comento de cómo está nuestra situación financiera actual. Y esto nos va a ayudar a hacer un plan a futuro. ¿Y a qué me refiero con un plan a futuro? A que nosotros tengamos herramientas para poder crear este tipo de fondos de ahorro que nos van a ayudar a solventar alguna situación que no tengamos prevista. Ya hablaremos un poquito más adelante de qué es un fondo de ahorro o un fondo de emergencia y cómo vamos a lograr conseguir hacer este fondo de ahorro, pero sí es bien importante que nosotros tengamos súper en cuenta cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos, porque de ahí vamos a tener que dedicar un porcentaje de esto a crear este fondo de ahorro para emergencias. Ok, ¿qué otra cosa nos puede dar o que tenemos que tener súper claro cuando estamos haciendo una administración? Tenemos que tener en claro qué tipo de activos y qué tipo de pasivos tenemos. En este caso, una de las actividades básicas son activos y otras actividades son los pasivos, que es a lo que nosotros nos queremos enfocar, a tener activos que nos puedan dar ingresos pasivos en algún momento de nuestra vida. Sé que suena un poquito complicado, pero la verdad es que no lo es. Entre más entiendan estos conceptos, va a ser más fácil para ustedes poder identificar claramente cuándo es un activo, cuándo es un pasivo, cuándo es un activo que me da ingresos pasivos, y ya lo iremos viendo con más hacia adelante cuando estemos en el taller ya haciendo la práctica. Y van a ver que ustedes van a identificar dentro de su día a día cuáles son estos dos conceptos. Generalmente no los manejamos así, pero es importante que ustedes sepan cuándo es un activo y cuándo es un pasivo. Bien, ¿cuándo es un activo? Los activos son todo lo que nosotros poseemos y que estos artículos o cosas no van a perder su valor en el tiempo. ¿A qué me refiero con no perder su valor en el tiempo? Estos activos para nosotros van a representar o hacer plusvalía a lo largo de su periodo de vida. Es decir, una casa, un terreno o acciones de alguna compañía que ustedes puedan comprar. Estos objetos o estos artículos no se deprecian, sino al contrario, ganan valor. ¿A qué me refiero con ganar valor? O sea, es la casa, si hoy costó 100,000 pesos, el próximo año puede costar 110,000 pesos. A eso me refiero con ganar valor. Entonces, nosotros tenemos que tener identificado dentro de todas nuestras posesiones cuáles son estos artículos u objetos que nos pueden generar un valor al futuro, y que también nosotros podamos saber con cuánto contamos, y esto se va a convertir en nuestro capital, como nuestro capital personal, es decir, nuestra casa, nuestro terreno o lo que nosotros podamos tener en inversiones. También es un concepto tal vez un poquito diferente, pero insisto, cuando ya estemos en el taller 2 vamos a ver un ejercicio práctico, y ahí yo estoy muy segura que ustedes ya lo van a comprender ya con la práctica, porque todos tenemos este tipo de artículos. En el caso de los pasivos, estos pasivos también es bien importante que nosotros los tengamos identificados, porque una parte importante de hacer, de poder tener una libertad financiera y de poder tener una buena administración financiera, es que nosotros sepamos a qué le vamos a dedicar más, a qué le vamos a dedicar menos y en qué porcentajes. Los pasivos para nosotros sí son aquellos bienes que van a perder su valor a lo largo del tiempo, o a alguna deuda que podamos tener que también nos esté generando sacar dinero de nuestro bolsillo, o que nos esté generando que no podamos tener este fondo de ahorro o fondo de emergencia. ¿Qué podría entrar como pasivo? Los créditos personales, un auto, todos aquellos artículos que pueden perder su valor a lo largo del tiempo,
Ustedes saben, por ejemplo, un ejemplo práctico o sencillo serían los celulares. Los celulares, hoy compramos un celular muy caro y al año siguiente sale el nuevo modelo y ya nuestro celular no vale lo mismo. Entonces, es súper importante que también tengamos identificados cuáles son aquellos objetos que nos están generando una salida de dinero y que no podrían generarnos a nosotros algún beneficio adicional. También es importante que nosotros entendamos y en qué concepto caen algunos de estos artículos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un celular y este celular lo utilizamos para alguna actividad laboral, puede ser que este celular no caiga tanto en el concepto de pasivo porque como nos está generando un ingreso al utilizarlo como herramienta de trabajo, también lo podemos ver o contar como un activo dependiendo y también de acuerdo a cómo nos organizamos nosotros en cuestión de nuestros ingresos. Por eso es súper importante el concepto anterior de identificar qué me está generando ingreso de efectivo a mi bolsillo. Pasando un poquito a la parte del ahorro de emergencia, y que esto es de lo que me gustaría que ustedes se quedaran en este taller, es que esto es una obligación para nosotras. Es decir, nosotros tenemos que tener siempre un fondo de emergencia o de ahorro para poder cubrir cualquier eventualidad que se pudiera presentar en algún momento de la vida. La recomendación, y ahorita vamos a hablar de las consideraciones que tiene y las características de este tipo de fondo, pero sí es muy importante que ustedes entiendan que esto es una necesidad para cubrir cualquier eventualidad. ¿Qué consideraciones tiene que tener un fondo de emergencia o fondo de ahorro? 1, tiene que ser dinero líquido. 2, tiene que guardarse en una inversión que pueda superar la inflación para que no pierda el dinero el valor a lo largo del tiempo. Y tenemos que hacer una revisión periódica de este fondo de emergencia o de fondo de ahorro. Las recomendaciones, y ahorita vamos a ir tocando a qué nos referimos con cada una de estas consideraciones del fondo de emergencia. El fondo de emergencia tiene que cubrir de por lo menos 3 a 6 meses de los gastos totales. ¿A qué me refiero con gastos totales? Y por eso tenemos que entender el concepto anterior, todos aquellos que son gastos fijos y gastos variables. Y que este total de gastos lo multiplicamos por 3 o por 6 y de ahí vamos a tener el total de cuánto yo tengo que ahorrar mínimo. Y esto es una recomendación para que ustedes puedan tener y cubrir alguna emergencia por cualquier situación que se pudiera presentar. El año pasado tuvimos la experiencia lamentable de la pandemia, entonces muchas personas perdieron su trabajo o tuvieron que cubrir la enfermedad y muchas personas también no teníamos este concepto tan bien posicionado en nuestra administración y también se sufrió mucho por este tipo de no contar con un recurso para nosotros para cubrir este tipo de eventualidades. De ahí la importancia de contar siempre con un fondo de emergencia que nos ayude a cubrir este tipo de percances. Considerando o tomando en consideración lo que les comentaba de cómo debe ser o las características que debe de tener este fondo de emergencia, debe ser un dinero líquido. ¿A qué me refiero con que sea un dinero líquido? El dinero tiene que estar disponible para usarse en cualquier momento. El dinero disponible es cuando yo voy al banco y lo saco y inmediatamente me da mi dinero. Ustedes pueden tener un terreno o un auto o una casa que puedan vender y ese lo pueden considerar como fondo de emergencia. Sí podría ser, pero ya no cumple la característica de que sea un dinero líquido. Porque cuando ustedes venden algún artículo para cubrir esta necesidad o esta emergencia, no es algo que ustedes vayan a vender de manera inmediata. Entonces ya pierde esa característica de ser dinero líquido. También es súper importante que este fondo de emergencia esté dentro de una cuenta o dentro de un fondo de inversión que nos ayude a mantener la característica de que no pierda el valor del dinero. Como ustedes saben, tenemos un concepto que se llama inflación y esta inflación hace que nuestro dinero pierda el valor a lo largo del tiempo. Nosotros debemos considerar que nuestro fondo de emergencia tiene que superar esa inflación para que si lo voy a utilizar en este año o en el año que sigue, ese dinero valga lo mismo de manera general. Entonces, sí es muy importante que nosotros consideremos que sea el dinero líquido
y que lo tengamos en una cuenta o en un fondo de inversión y que supere la inflación para que no pierda el valor. Otra de las características que debemos de considerar es que este fondo de emergencia debe ser revisado de manera anual. Yo recomiendo que se revise de manera anual, pero pueden hacer un cálculo cada 2 veces al año. ¿Qué tienen que revisar? Uno, ¿qué cambios puede haber existido durante el año en mis gastos? O qué cambios pudo haber tenido o puedo tener en mis ingresos o en mis actividades. Puede ser que este año nació mi hijo, entonces tengo que sumar ese gasto adicional para cubrir el fondo de emergencia de 6 meses. Y es muy importante que ustedes lo hagan y también consideren el número de miembros de la familia, el número de personas que va a cubrir este fondo de emergencia. Y entonces ya con esto podemos hacer este cálculo que es muy importante para nosotros y que este es uno de los conceptos que yo considero que tenemos que tener súper importante y súper claro. El fondo de emergencia y adicionalmente tenemos el otro concepto de fondo de ahorro que lo podemos manejar en conjunto y aquí es en donde vamos a empezar también a considerar algunas reglas que son reglas generales, pero que ustedes también las podemos ir adaptando. Yo me voy a ir ahorita por este ejemplo que traigo de la regla 50-20-30, pero sí es muy importante que también para ustedes vamos a poder ver otro ejemplo, que estoy segura que ustedes van a decidir qué es lo que más les conviene de acuerdo a su organización familiar, a sus gastos personales, a lo que ustedes necesiten de manera diaria. ¿A qué me refiero con la regla del 50-20-30? Es muy importante que nosotros también entendamos cómo vamos a dividir nuestros gastos nuestros ingresos para dividir nuestros gastos de manera general. Generalmente y en los textos ustedes van a poder encontrar muchísimas formas de hacer esta administración. Lo que te recomiendan es que tú puedas utilizar o destinar el 50% de tus ingresos a tus gastos fijos, el 30% para aquellos que son gastos variables y el 20% para lo que es tu ahorro. Una vez que nosotros tenemos un fondo de emergencia, es muy importante que nos movamos a ahorrar. ¿Por qué? Porque este fondo de emergencia y el ahorro nos van a ayudar, insisto, para cubrir cualquier emergencia que nosotros pudiéramos necesitar, ¿no? El ahorro, si es de manera clara para nosotros, cómo podemos ir solventando algunas otras cosas que se puedan necesitar en la familia, ¿no? Es decir, vamos a cambiar al niño de escuela o necesita zapatos, necesita útiles escolares o lo que sea que se necesite de manera cotidiana. Muchas personas también creen que ahorrar el 20% puede ser demasiado. Sin embargo, yo aquí y la recomendación que les doy a ustedes es que puedan empezar con un 5% y de ahí irlo aumentando. Es bien importante y también van a ver ustedes que ya cuando estemos haciendo los ejercicios, hay muchísimas formas en las que nosotros podemos tener ingresos. Existen ya diversas formas en las que nosotros podemos hacer ingresos de diferentes maneras. Entonces, la idea es ir trabajando e ir encontrando estas formas diferentes para tener ingresos y que nuestro ahorro y nuestro fondo de emergencia se puedan cubrir de manera adecuada. Bien, como les comentaba, entonces vamos a hacer un taller ya con ejercicios prácticos. Para mí es muy importante que ustedes puedan entender y tener de manera clara la radiografía de los conceptos y que empiecen a trabajar investigando e identificando cada uno de estos conceptos dentro de su día a día. Súper importante para mí que identifiquen qué son ingresos, qué son gastos. Y me voy a regresar un poquito aquí en la presentación porque lo que vamos a hacer en el siguiente taller es identificar de dónde puedo yo tener ingresos y de esos ingresos cómo voy a hacer para sacar y solventar mis gastos. Identificar gastos fijos y gastos variables para poder trabajar en un fondo de emergencia y después moverme a la parte de ahorro. Vamos a hablar también de cómo salir de deudas.
vamos a hacer estos ejercicios prácticos y bien, o sea, esta es la primera parte del taller de administración básica. Yo espero que puedan hacer el ejercicio junto conmigo y que podamos ir construyendo esta radiografía financiera para nuestra administración. Les agradezco mucho a toda su participación y los espero en el próximo taller.